Memorias de polizones en el sur de Chile. Los Añasco González, 1940. Mi padre iba a la escuela en Huile. Era un tipo de caballo pequeño pero resistente, utilizado por todos en la zona. Podía atravesar barro y quebradas sin dificultad. Eran tan pequeños que se podía montar fácilmente saltando desde su lomo. Los hermanos más jóvenes de los Añascos también tenían huiles, pero el hermano mayor tenía un caballo de mejor estampa. Se respetaba esta jerarquía, ya que el mayor era el primogénito y ninguno de los hermanos menores lo cuestionaba. Los Pacos, como así se decía en ese entonces. En torno a 1945, una patrulla de carabineros llegó por primera vez al campo donde vivía mi abuelo para hacer una visita de cortesía y presentación. En ese entonces no había ningún puesto de policía en la zona. No existían los Pacos, policía auxiliar de carabineros, como se le llamaba. Esta visita sorprendió a mi padre de 8 años. Los carabineros lucían carabinas, armas mortales que tenían que desmontar de sus caballos para que disparaban para cargarlas con perdigones. Era impresionante ver a los carabineros con sus implementos en ese tiempo. El primer auto que vio mi padre fue un Ford A, perteneciente a Pancho Deter, alrededor de 1950. Sin embargo, no causó una gran impresión en él, en mi papá, porque el auto aún necesitaba de bueyes para desplazarse. Cuando Pancho compró el auto nuevo, no entendió que funcionaba con gasolina y que tenía que ir a Osorno, que estaba a 80 kilómetros de distancia, a comprar el combustible. A pesar de todo eso, Pancho estaba orgulloso de pasearse por las calles de tierra de Fresia en su auto nuevo, tirado por una hermosa yunta de bueyes. Por cierto, en ese entonces era común ver carruajes tirados por varios caballos, al menos 4, como las diligencias de las películas de vaqueros que protagonizaba John Wayne. Escuchando radio. ¿Cuándo escuchaste radio por primera vez? ¿Fue impactante escuchar una caja hablar? En mi infancia no fue tan impactante porque en casa teníamos una vitrola y 10 discos. Por lo tanto, ya estábamos acostumbrados a escuchar sonidos provenientes de una caja. Tu tío Checho, en este caso mi tío Checho, ganó esa vitrola en una rifa en Fresia. Era una actividad social para los vecinos de mi abuelo, escuchar una y otra vez esos discos rayados con esa hermosa vitrola. Toda esta actividad duraba poco, pues al otro día debían continuar con la ordeña de la mañana, trabajo ineludible. Conocí personalmente esa vitrola e incluso fui a comprar agujas a Puerto Montt cuando tenía 10 años, alrededor de 1975. Tito Muesca, un artista y personaje sin igual. Había un personaje especial que venía del norte, con otra cultura y conocimiento del mundo, don Tito Muesca. Muesca era un músico excepcional en el acordeón. Llegó solo con su acordeón y se hizo rico, ya que en cada fiesta de fin de semana, bautizos y matrimonios cobraba un mínimo de un cerdo de 80 kilos o un ternero, y a veces incluso más. Se cuenta que incluso le pagaron con puntas de tierra siempre cerca del río del Toro, en la 10ª región, territorio donde vivían los Añasco. Muesca se enamoró perdidamente de mi tía Palila, de la tía Palila. Ella no era bonita, ni tampoco era graciada, era franca y hablaba sin rodeos. Era la menor de los hermanos Añasco, pertenecía a la 2ª generación de la familia. Una de sus características era su franqueza. No utilizaba palabras bonitas para expresar lo que sentía o deseaba. Además, sus padres la educaron siempre tratándola como una niñita chica, pequeña, y nunca dejó de hablar como una bebé. Palila no sabía contar más allá de 10. Así que si vendía 17 vacas, decía que le debían pagar 10 más 7 vacas y exigía sin vacilar que se le pagara con una mirada ardiente.
Y si había alguna duda por parte del comprador en cuanto al pago acordado, desde la cortina de la ventana asomaba el cañón del Mauser 98 que el abuelo Añasco había celosamente y escondía, después de encontrarlo, entre los rastrojos de alguna batalla de la Primera Guerra Mundial en España. A pesar de la neutralidad de España, aún hubo algunas escaramuzas que dejaron algún tesoro, el cual el abuelo Añasco guardaba celosamente envuelto en piel de carnero en Chile. La lectura de los abuelos. ¿Cómo aprendieron a leer los abuelos considerando que estaban tan alejados de la mano de Dios? Se hablaba de un cura español llamado Isidro, que estaba muy enamorado, o que era un enamorado. De hecho, llegó en secreto con su esposa para impartir educación a los habitantes de Beata y Polizones. Incluso tenían hijos. En aquel entonces, casi 100 años atrás, eran tiempos diferentes y no había quien reclamara si era un privilegio contar con un cura en la comunidad. Todos querían tener un cura. ¿Quién no quiere tener a Dios dentro de ellos mismos? ¿Por qué no habían indígenas en el sector de Polizones, cerca del río El Toro? No habían indígenas porque simplemente no se permitía cruzar el río. Era una frontera, es decir, los indios no podían pasar el río El Toro. Era la frontera pequeña, como decía. No habían contactos entre ellos, llevaban vidas separadas, los indígenas y los de ascendencia más europea. ¿Por qué? Porque no querían. Se decía que lo único que querían ellos eran robar el ganado, eran flojos, no querían mezclarse ni los indígenas ni tampoco los de origen europeo. Además había tanta tierra disponible que no era necesario mezclarse. Ni ellos ni nosotros queríamos estar al mismo lado del río. Los europeos blancos se establecían a orillas del río El Toro y provenían de España, como en el caso de mi familia. También habían alemanes que habían escapado de la Primera Guerra Mundial. En menor medida también habían llegado gente de origen inglés, aunque desconocían de dónde venían exactamente y por qué estaban acá, o cómo habían llegado ahí. El lugar tenía su encanto y encontraron buena tierra, un excelente clima para la agricultura y la ganadería, razón más que suficiente para comenzar desde cero. Los alemanes que estaban en esa zona, en su mayoría, provenían de un barco encallado en Maullín. De ahí venían los Teuber y los Schnettler, vecinos de mi abuelo Bonifacio. ¿Por qué estas familias europeas eran tan importantes para la gente que vivía allí? En primer lugar, eran personas con educación, conocimientos en agricultura y ganadería. Además, lo más importante era que tenían herramientas y semillas. Algunos de ellos habían llegado 50 años antes con Vicente Pérez Rosales, quien le prometió fundos y grandes extensiones de tierra. En aquel entonces, el más fuerte era quien cercaba las tierras y las registraba como suyas. Ahí surgieron personajes como los Altamirano y los Coronados, quienes ofrecían sus servicios al más fuerte, al que pagaba más por protección y por defender los cercos. Todo esto a cambio de semillas, herramientas y algún ganado, como vacas pequeñas o caballos enanos conocidos como huiles. El tiempo pasa de manera diferente para cada uno y las fechas son solo referenciales, ya que el progreso llega en diferentes momentos y depende de la educación, la distancia y los accesos para obtener el preciado capital que facilita las tareas rutinarias en lugar de depender únicamente de la fuerza humana y animal. Es interesante destacar el Ford A tirado por bueyes. Aunque parezca increíble, así fue. Y si no me creen, pregúntenme a mí mismo. Javier Añasco, gusto saludar.